Bien, aterradoras imágenes y justamente nos vamos con imágenes en este momento de lo que está sucediendo en Ucrania, o por lo menos imágenes de cámaras ciudadanas comienzo de la madrugada ya en este país de Europa del Este. Y uno trata de entender, ¿no? Bueno, la situación, como escuchábamos en el informe realizado por nuestra compañera Carla Pérez, temas geoeconómicos, geopolíticos, que tiene que ver sobre todo con un gran ingreso de divisas, 200.000 millones de dólares con el gasoducto, acero, minerales, pero en definitiva también hay otros que dicen que esta operación militar, como él le llamó, solamente es para desmilitarizar el lugar y desnazificar. ¿Por qué dice desnazificar? Habla del nazismo y supuestamente Putin hace referencia también a que el gobierno de Ucrania ha sido también, ha cometido un genocidio durante años con respecto a estos pueblos separatistas, tanto en Donetsk y Luhansk. Recordemos que el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, era un actor muy reconocido de comedias, director de cine, y eso le valió que la gente lo quisiera mucho y en el año 2019 llegara a la presidencia. Este conflicto arranca en el año 2014, pero para entenderlo mejor, nosotros obviamente hablamos por lo que vemos en imágenes, lo que escuchamos y repetimos de algunos periodistas a nivel internacional, entendidos en el tema, pero qué mejor que dialogar con una especialista en relaciones internacionales y sobre todo especialista en este conflicto, como es el caso de la profesional Florencia Tonieli, que nos atiende en Capital Federal. Relaciones internacionales, un tema, bueno, muy pero muy importante en este caso. Florencia, gracias por atendernos y tratar de entender este conflicto, ¿no? Por un lado, lo que hablábamos, ¿no? Lo geopolítico, lo económico. Por otro lado, la misma Rusia dice que hubo anteriormente un genocidio por parte de Ucrania. Bueno, la verdad, no sé si nosotros la sabemos. ¿Cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Muchísimas gracias por invitarme y darme un ratito de su tiempo para charlar sobre este tema. Gracias a vos. Bueno, no sé, díganme ustedes por dónde Sí, quieren arrancar. tratar de entender un poco este conflicto, ¿no? ¿Quién tiene razón? El mundo está totalmente enojado con Putin porque aparentemente, bueno, por supuesto, la invasión era en el momento menos esperado, con el planeta destruido por otras causas, y hablar de una guerra, hablar de que somos autodestructivos siempre, ¿no? Bueno, no sé si era tan inesperado. Sí es verdad que nosotros como analistas venimos insistiendo, no solo yo, sino otros colegas, venimos insistiendo con que nadie quiere la guerra. De hecho, creíamos que la situación no iba a escalar al punto que escaló. Ujú. Creíamos que no iba a ocurrir un ataque y estamos claramente muy equivocados todos. Eh, ha sido una experiencia que nos ha vuelto muy humildes en ese sentido. Ujú. El conflicto en sí, algunas de las cosas que vos mencionaste, el conflicto en sí, en la región del Donbass por lo menos, es un conflicto que ha iniciado en 2014, como bien mencionaste, a través de, primero, la cancelación de la firma del acuerdo de la Unión Europea con Ucrania. Esto fue en favor de un mejor acuerdo presentado por parte de Rusia Ujú. en términos económicos. Sabemos que los requisitos para asociarse a la Unión Europea son requisitos muy altos, son muy complicados de alcanzar. Ucrania particularmente tiene un grave problema de corrupción, entonces sabíamos que para alcanzar esos requisitos primero iba a tener que resolver esos problemas de corrupción. Entonces, en el corto plazo era más favorable el acuerdo con Rusia. Ujú. En función de esto, se empiezan a dar las protestas que en primer lugar se conocen como las protestas del Euromaidán, movimiento que luego muta y cambia también su nombre hacia el Maidán y pasa a ser un movimiento nacionalista, Ujú. de ultraderecha, podemos decirlo, tiene todas las características de un movimiento de ultraderecha. Ujú. Y bueno, eventualmente vemos cómo van pasando los gobiernos, primero remueven a Yanukovych de manera ilegal, por cierto, Ujú. remueven a Yanukovych del poder y instauran un gobierno interino que tiene bastante simpatía con los movimientos nacionalistas del Maidán. Ujú. Esto obviamente va a disparar protestas en el este del país, Ahí, que es lo que discúlpame, eventualmente va a llegar. Sí, Florencia, ahí es donde se refiere a tratar de eliminar el nazismo, por así llamarlo. sí, yo no sé si estoy tan de acuerdo con que utilicen el término nazismo porque uno escucha la palabra nazi y directamente la asocia al nazismo alemán, la asocia a Ujú. Hitler, y quizás eh, el antisemitismo de estos movimientos de derecha, la xenofobia, la homofobia,
el carácter más bien conservador de estos nuevos movimientos de derecha. Quizás uno por ahí decían, he escuchado que no podían decirle nazi al presidente Zelensky porque Zelensky es judío. Mm. Entonces, cuando uno escucha el término nazi o nazismo, quizás llama a esta clase de A confusión. esa Yo quizá reflexión. tendría más cuidado Ujú. al usar ese término. Pero es Seguro. el término que ha utilizado Putin y es el término que muchos analistas también han Mm. utilizado para referirse a no solo los movimientos del Maidán, sino también a los gobiernos que sucedieron al gobierno de Yanukovych. Seguro. Bueno, la Y corrupción, el tema político, la discriminación que ha sido latente, esto me parece que queda todo tapado con el poderío económico que tiene esa región, la riqueza que tiene, pero como no tenemos mucho tiempo para explayarnos, ¿qué papel juega Argentina en todo esto, ¿no? Porque a Argentina le costó tomar una decisión cuando apenas hace 2 semanas estuvo nuestro presidente cerrando acuerdos con Putin. Argentina en este momento no juega ningún papel. Me parece que la posición que tomó Alberto y la posición y la conferencia de prensa que dio Gabriela Cerruti hoy a la mañana fue bastante coherente. El Mm. comunicado fue coherente, es decir, la posición argentina es coherente, es esperable. No se puede pedir mucho más en este momento que estamos viendo que el conflicto avanza en cuestión de horas, en cuestión de un día a día. Eh, y me parece que lo importante en este sentido es entender que, por lo menos en el corto plazo, a nosotros no nos va a pegar. Es decir, Argentina no tiene por qué tomar una posición en este caso. Yo creo que uno puede decir que Alberto tuvo comentarios desafortunados hace 2 semanas Ujú. después de la reunión con Putin, pero vemos que la respuesta que hay hoy por parte del gobierno nacional es una respuesta coherente. Yo no creo que hayan tardado en dar una respuesta, creo que esperaron a ver, a dejar pasar la noche y ver en qué situación nos levantábamos hoy a la mañana, en qué Mm. situación estaba Ucrania hoy a la mañana, Sí. en nuestro horario al menos, y dieron una respuesta acorde. Me parece que Mm. actuaron de manera rápida. Sí, bueno, algo similar pasó en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Cuando Argentina hasta el último día casi como que no expedía y no se ponía en contra de lo que estaba pasando o a favor, ¿no? Con respecto al tema económico de Argentina, ¿esto puede influir negativamente en las actividades de Argentina, en distintas actividades, sea de minería, sea de agricultura, o al revés, puede ser ganancia de pescadores del río Revuelto como ocurrió en la Segunda Guerra Mundial? Hay un aspecto que es positivo y hay un aspecto que es negativo. El aspecto positivo es, considerando que Rusia es un país exportador de trigo, lo Ujú. más probable es que frente a las sanciones que se les van a imponer ahora a seguramente muchísimos funcionarios y empresas rusas, eh, haya una baja en la oferta de cereales, cosa que Argentina va a poder aprovechar porque nosotros somos exportadores de commodities agrícolas. Ujú. Por otro lado, la parte negativa es que Rusia también exporta gas natural y petróleo. Entonces vamos a ver que va a haber un aumento en el precio del barril de petróleo y eso inevitablemente nos va a afectar de manera negativa a nosotros porque también van a aumentar el precio de los combustibles que nosotros importamos. Ujú. Eso principalmente. Bien. ¿Alguna otra consideración con respecto a nuestro país, con respecto a este conflicto? Me parece insisto, el comunicado de hoy fue coherente, la postura argentina debería mantenerse así, ver, observar cómo avanza el conflicto, cómo se van moviendo las distintas partes Ujú. involucradas con el correr de los días y en función de eso ver si amerita realizar otro comunicado que sea distinto Ujú. y rectificar esa posición o mantener esa posición. Bien. Todos los países, o por lo menos la mayoría, o lo que nos llega a nosotros como información, están condenando el ataque ruso, ¿no? Por lo menos todos los alineados a la OTAN, a Estados Unidos. ¿Estamos en la puerta de una tercera guerra mundial, por así llamarla, si esto no cesa ahora en las próximas horas? No, yo por lo menos no lo llamaría digamos, no lo llamaría de esa manera en términos convencionales. Si uno Mm. piensa en los términos convencionales de la guerra, en los términos en los que vimos la Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, yo diría que no. Ujú. Creo que el conflicto, más allá de que ahora se esté dando de manera activa en Ucrania, vemos que la OTAN no se está involucrando directamente en el terreno, Estados Unidos no se está involucrando directamente en el terreno. Mm. Creo que se va a dar en distintos planos, posiblemente a través de ciberataques. De hecho, había hace un ratito una noticia que Estados Unidos estaba pensando en esa posibilidad
para de alguna manera tratar de ralentizar un poco el avance ruso, pero no creo que eso nos lleve a una tercera guerra mundial por la amenaza nuclear que sigue siendo muy real. Por más de que de que existan tratados y acuerdos para desnuclearizar los países y convertir las armas nucleares en tecnología que produzca energía nuclear, la verdad es que Rusia aún tiene armas nucleares, Estados Unidos aún tiene armas nucleares, hay otros países que tienen armas nucleares y eso implica un riesgo muy alto. Florencia, antes de despedirte, la última, hablando de todo lo que tiene que ver la palabra nuclear, que siempre nos asusta, ¿no? Que a veces es positivo en algunos casos de las industrias, pero en este caso nos asusta mucho. De hecho, hoy los rusos tomaron la base de Chernobyl, famosa por el desastre natural que causó en el planeta, ¿no? Sí. Bueno, de momento, por lo que yo estuve viendo, a menos que haya salido algo en los últimos 5 minutos que estuve hablando con ustedes, no se sabe muy bien en qué condiciones está Chernobyl, no se sabe en qué condiciones está la zona. Siempre han quedado en los lugares donde hay desastres radioactivos o desastres nucleares, siempre han quedado residuos, no se sabe en qué nivel y no se sabe, insisto, no se sabe en qué estado se encuentran las instalaciones y qué es lo que está haciendo Rusia, o si Rusia va a hacer algo con las instalaciones. Claro, sería tremendo que encima caiga la guerra en ese lugar también. Florencia, gracias por atendernos, gracias por tu consideración, sos una especializada en relaciones internacionales y sobre todo una estudiosa de este tema, ¿no? Podríamos hablar mucho más del presidente ucraniano, podríamos hablar de esto que te decía, que acusan de genocidio también a muchos de estos grupos nacionalistas, pero más allá de esto, la actitud que ha tenido Putin, que es condenada por todo el mundo, ¿no? Bueno, me parece que es meritorio reconocer que dentro de todo lo que aquí debería prevalecer son el respeto por el derecho internacional, y eso es tanto la postura de Argentina como la postura de muchos otros países del mundo. Gracias, Florencia, una nota bárbara, te agradezco mucho, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Ahí estaba Florencia Tognelli, decíamos, especializada en relaciones internacionales y sobre todo puntualmente estudiosa de este conflicto que se desató anoche. 0 horas de nuestro país, 6 de la mañana de Ucrania y por supuesto también de Rusia, que invadió a los ucranianos.